Así que al final vamos a estar, ¿verdad?, orando por nuestro hermano Leonardo para que el Señor siga fortaleciéndole. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y ahora, amados hermanos, vamos a leer una porción de la palabra del Señor en el primer libro de la Biblia, que tiene como nombre Génesis, que significa principio. Gloria al Señor. Y vamos a estar leyendo en el capítulo 2, el verso 7. Aleluya. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 2 del libro de Génesis, verso 7. Leemos la palabra del Señor para gloria de nuestro Padre Celestial, en el nombre de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y en presencia y compañía de nuestro Maestro, nuestro Consolador, el amado Espíritu Santo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Gloria al nombre de nuestro Dios. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias una vez más por nuestras vidas, y gracias por permitirnos estar aquí en tu casa. Agradecemos también, Señor, por tu presencia en medio nuestro a través de tu Santo Espíritu, y agradecemos por tus ángeles que siempre nos acompañan, tus ángeles ministradores que tú has designado a favor y en beneficio de aquellos que hemos de alcanzar la vida eterna. Gracias también por tus ángeles escuderos de fuego, Señor, que guardan nuestros pensamientos y nos libran de toda enviación y de todo dardo que cada día el maligno y sus aliados lanzan contra nuestras vidas, contra nuestras familias, contra nuestras finanzas, contra, oh Dios mío, Padre, nuestros hijos, contra nuestros familiares, Señor. Te pedimos, Dios mío, que estén siempre activos tus ángeles escuderos de fuego, Dios mío, presto para desviar, Señor, e interceptar toda enviación. Que tus ángeles de avance, Señor, nos lleven siempre en sus manos para que nuestros pies no tropiecen en piedra. Que ellos, Dios mío, Padre, vayan delante de nosotros, limpiando, abriendo el camino, mostrándonos, guiándonos por la senda que tú has trazado para que nuestros pies anden, Señor. Padre, que tu nombre sea glorificado en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, en todo, Señor, lo que pensamos. Que siempre, Dios mío, tú seas el centro de nuestras vidas, de nuestra existencia. También, Señor, te pedimos en este día que tus ángeles de sanidad, aquellos, Dios mío, que usted envía a realizar operaciones, Dios mío, en beneficio de nuestra salud, sean también activados en este día, y que todo cuerpo que esté padeciendo de alguna afección de salud, de alguna dolencia, por las llagas de Jesucristo, sea sanado, porque tú, Señor, eres nuestro sanador, Dios mío. Padre, que tus ángeles ahora operen milagro de sanidad, Señor. Padre, para gloria y honra tuya, Señor, lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones para que tu palabra, Señor, halle espacio y lugar y pueda hacer en nosotros todo aquello para lo que es enviada, Señor. Que tu palabra germine y lleve fruto a través de nuestras vidas, para gloria tuya, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Dios los prosiga bendiciendo. Vamos a estar hablando en esta mañana
la palabra, el consejo de Dios para nuestras vidas bajo el tema el Espíritu de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. El Espíritu de Cristo. Dice la palabra del Señor en el texto donde leímos en Génesis que cuando Dios creó al hombre, hizo un muñeco, si pudiéramos decirle así, de barro. Hizo el cuerpo del ser humano, del hombre, de la mujer, de barro. Pero ese cuerpo que Dios hizo no tenía vida, sino que simplemente era como un maniquí. Era, bendito sea el nombre del Señor, como una escultura. Pero la palabra dice que después que Dios lo hizo, entonces Dios sopló en su nariz el aliento de vida. Y cuando Dios sopla el aliento de vida, entonces el hombre se convierte en un ser viviente. Aleluya. En un alma viviente. Es decir, que lo que le da vida al cuerpo es el espíritu. El espíritu es lo que nos hace tener vida. Cuando el espíritu sale de nuestro cuerpo perece, muere. Es decir, que nosotros somos seres espirituales porque Dios es espíritu. Y Dios nos creó a su imagen conforme a su semejanza. Entonces, amados hermanos, este espíritu que Dios puso en nosotros cuando nos creó fue un Espíritu Santo, un espíritu puro, un espíritu sin pecado, un espíritu ajeno a la maldad, un espíritu totalmente transparente, un espíritu que solamente tenía comunión con Dios, un espíritu que solamente conocía a Dios, un espíritu a través del cual el hombre podía comunicarse con Dios, tener comunión con Dios, tener una relación con Dios. Pero la palabra dice que el hombre desobedeció las leyes de Dios. El hombre pecó contra su creador. El hombre no guardó el mandamiento, la palabra que Dios le había establecido. Y la serpiente, que es una representación de Satanás, del maligno, del adversario, del diablo, engañó al hombre y a la mujer, logrando que ellos contaminaran su espíritu. Aleluya. Y por causa del pecado, entonces aquel espíritu que Dios había puesto en el hombre, que era puro, que era transparente, que era santo, que era limpio, fue contaminado por el pecado. Aleluya. Fue invadido por el mal. El mal invadió el espíritu que Dios había puesto en nosotros, convirtiéndolo entonces en un espíritu inmundo. ¿Cuánto adoran al Señor? Es decir,
Cristo hablando en el Evangelio de Mateo capítulo 12, verso 43, que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, aleluya, entonces te anda por lugares secos, buscando reposo. Pero como no lo haya, dice: yo volveré a mi casa de donde salí. ¿Cuánto adoran al Señor? Amén. Dándonos a entender esto, amados hermanos, que existe una oportunidad para el hombre de deshacerse de ese espíritu inmundo, de desligarse de ese espíritu inmundo que por causa del pecado invadió nuestro espíritu, que era santo, que fue santo, que Dios lo hizo santo, que fue limpio, que Dios lo hizo limpio, pero que fue contaminado. Entonces tiene el ser humano la oportunidad de que su espíritu vuelva a ser santo. ¿Cómo sucede esto? Sucede cuando el hombre acepta a Cristo como su Salvador, como su Señor, como su Redentor, como su Libertador. Entonces el Espíritu de Cristo, que es santo, porque Jesucristo fue engendrado, según Lucas, por el Espíritu Santo, y por cuanto fue engendrado por el Espíritu Santo, entonces el Espíritu que fue puesto en Cristo fue un Espíritu Santo, como era el espíritu del hombre antes de que pecara, puro, santo, con la diferencia de que Adán pecó y su espíritu se contaminó. Pero Cristo no pecó, y por cuanto Cristo no pecó, entonces el Espíritu de Cristo se mantuvo siempre santo, puro, limpio, transparente, con todas las facultades que Dios lo hizo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el apóstol Pablo, hablándole a los romanos, dice en el capítulo 5, versos 18 y 19: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Se produce, aleluya, una renovación del Espíritu Santo dentro del hombre cuando el hombre acepta a Cristo, que tiene un espíritu puro, que tiene un Espíritu Santo. Entonces el espíritu inmundo, que por naturaleza ya viene de fábrica en el hombre, por cuanto todos pecamos y descendemos de Adán según la carne, entonces ese espíritu inmundo tiene que desalojar el cuerpo, tiene que salir de tu vida, tiene que desaparecer, por cuanto ahora el Espíritu de Cristo es el que gobierna en tu vida. Aleluya.
Entonces, es importante que nosotros podamos entender esto, hermano. Jesucristo es el que en nosotros produce la resurrección, no solamente de los muertos físicos, sino la resurrección de los muertos vivos. Porque de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, todo aquel que permanece en pecado, aún estando vivo, está muerto. Dice la palabra: y a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, Cristo nos dio vida. ¿Y cómo fue que Cristo nos dio vida? A través de su sacrificio, compró, pagó el precio por el pecado que nosotros habíamos cometido, por la desobediencia nuestra. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo fuese restaurado en nuestras vidas. Y entonces dice la palabra que Jesús, estando con sus discípulos, después que fue resucitado de los muertos, dice la palabra que Jesús se le apareció en Juan capítulo 20, verso 21, y les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. ¿Cuánto adoran al Señor? Amén. Reciban el Espíritu Santo. Y hay algo importante que el Señor añadió ahí. Dice que el Señor le dijo: a quienes les retengan los pecados, les serán remitidos. A quienes ustedes les remitieren los pecados, les serán remitidos. Y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Aleluya. ¿Y qué es lo que significa esto? Bueno, la iglesia tradicional enseña a través de ese texto que por eso los sacerdotes tienen la facultad para perdonar pecados y decirle a la gente que con esto y con aquello que hagan, y con que hagan tal ritual o que hagan tantas cosas de esta y tantas de aquella, pues ya el pecado que cometieron se les perdona. Ellos lo entienden así. No, lo que el Señor está diciendo aquí es: ahora su espíritu es renovado, ahora el espíritu de ustedes es resucitado, ahora el Espíritu Santo en ustedes es habilitado, y ahora ustedes, como ya el espíritu que ahora operará en ustedes es santo, ustedes tendrán la capacidad y la facultad para identificar entre lo que es pecado y lo que no es pecado. Por eso cuando ustedes señalen el pecado, es porque el espíritu que está dentro de ustedes, que es santo, le está diciendo que eso es pecado. Nadie podrá engañarlo a ustedes diciéndole lo que es y lo que no es, porque ustedes estarán conscientes de lo que es, porque el espíritu que está dentro de ustedes le va a hacer saber lo que es pecado y lo que no es pecado. Por eso es que después que usted y yo recibimos el Espíritu de Cristo, recibimos ese Espíritu Santo, usted y yo sabemos cuando pecamos. Antes nosotros no lo sabíamos, porque antes nosotros hacíamos un sinnúmero de cosas que para nosotros no eran nada, ni eran malas, ni eran pecados.
sabíamos que esas cosas que hacíamos eran pecado y eran mal delante de Dios. Pero ahora, con el Espíritu Santo dentro de nosotros, hasta los pensamientos de pecado, ya nosotros sabemos cuáles son. Hasta la mirada de pecado, ya nosotros sabemos cuáles son. Hasta las conversaciones de pecado, ya nosotros sabemos cuáles son. Por eso cuando alguien le está hablando algo a usted que tiene intención de pecado, inmediatamente usted corta la conversación. Por eso cuando los ojos suyos quieren mirar lo que no conviene, inmediatamente usted quita los ojos. ¿Por qué? Porque su espíritu ya no es el espíritu inmundo, ahora usted tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene un propósito dentro de nosotros. Aleluya. Que le vamos a decir más adelante. Dice la palabra, amados hermanos, y es importante que nosotros comprendamos esto, que Jesucristo vino a los suyos, según el Evangelio de Juan, pero dice que a los suyos no les recibieron, pero que a los que les recibieron, a los que creyeron en su nombre, entonces les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón. Aleluya. Porque es un nuevo nacimiento espiritual lo que se produce, no un nuevo nacimiento carnal. Por eso cuando Nicodemo fue donde Jesús y le dijo: ¿cómo puede uno nacer siendo viejo? Él le dijo: ¿puede acaso un hombre después de 50 años volver a entrar en el vientre de su madre y nacer otra vez? Y él le dijo: no, mi hijo, yo te estoy hablando de nacimiento de carne, ni del nacimiento de sangre. Yo te estoy hablando de una renovación del espíritu. El que no nace del espíritu, le dijo Jesús, no puede entrar al reino de los cielos, no puede verlo. Si tu espíritu no es santificado, si tu espíritu no es restaurado, si tu espíritu no es renovado, entonces por más que tú quieras, tú nunca podrás lograr hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Por eso los que creen en su nombre, los que creen en Cristo, los que aceptan a Cristo como su Señor, como su Salvador, dice que Dios lo adopta y le da el privilegio, le concede el derecho de ser nuevamente restaurado a su imagen, restaurado a su semejanza, restaurado a su condición original que tenía antes de que Adán pecara, poseyendo dentro de sí un Espíritu Santo. Le dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Y el apóstol Pablo dice, gloria al nombre del Señor Jesucristo, en Romanos capítulo 8, el verso 15, gloria al nombre del Señor. Algo muy importante, amados hermanos. Dice, pues nosotros, aleluya, gloria al nombre del Señor, no habéis recibido el espíritu del mundo. ¿Cuánto gloria al Señor? Nosotros no hemos recibido el espíritu de esclavitud, dice el apóstol Pablo, para que estemos otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Qué significa esto? Significa que el espíritu inmundo salió y ahora recibimos
nosotros sentir y al mismo tiempo saber que fuimos hechos, que fuimos restaurados. A veces la gente dice, no, yo no quiero saber de los evangélicos, yo no quiero saber de esto, yo no quiero saber del otro, porque ellos se creen que son los únicos que son salvos. Y no es que seamos mejores que otros, no es eso. No es que usted no puede salvarse. La salvación Cristo la compró para todo aquel que cree. El problema es que si usted no ha creído, usted sigue todavía bajo el dominio del espíritu inmundo. El problema es que si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador, a usted quien lo gobierna no es Cristo. Aleluya. Usted está bajo el dominio del espíritu inmundo. Y por eso es que hace cosas que no convienen. Y por eso es que hace cosas que no agradan a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mi alma alaba a Cristo. Pero nosotros, dice Pablo, en el verso 9, no vivimos según la carne, sino que vivimos según el Espíritu. Hablando del Espíritu de Cristo, ¿verdad? Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de Él. Eso no soy yo que lo estoy diciendo. Como dice un abogado de derecho por ahí, ¿verdad? Un abogado. Eso no lo digo yo, dice él. Eso lo dice la ley. Así que no fue Arismendi que se lo inventó esto, no. Eso lo dice la palabra de Dios. Que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no importa que usted vaya a la iglesia. No importa que usted sea católico, que sea evangélico, que sea testigo, que sea lo que adventista, lo que usted quiera hacer. Si usted no tiene el Espíritu de Cristo, usted no es de Cristo. Y eso no me lo inventé yo, eso lo dice la ley. ¿Y cuál es el Espíritu de Cristo? El Espíritu Santo. Un Espíritu puro, un Espíritu limpio. Bendito sea el nombre del Señor. Es importante que nosotros comprendamos esto. Como les decía ahorita, no es que yo me lo inventé, no, es que el Espíritu mismo, dice Romanos capítulo 8, verso 16, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso no es que yo me lo inventé, no, es que ahora el Espíritu Santo de Dios le da testimonio al Espíritu de Cristo en mí de que yo soy de Cristo. Es una confirmación. Es como cuando usted tiene un acto legal de propiedad que dice que usted tiene los derechos de propiedad de un inmueble. No hay forma de que alguien pueda decir lo contrario. Porque cuando usted acude ante la ley confirma y certifica que sí, que ese derecho de propiedad es suyo. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Confirma a nuestro espíritu, al Espíritu de Cristo en nosotros, de que nosotros verdaderamente fuimos librados del poder del pecado y de la muerte. Fuimos librados de nuestra vana manera de vivir. Fuimos rescatados de nuestra ignorancia. Fuimos separados para Dios. Somos parte de la familia celestial. Ya el pecado no gobierna nuestras vidas. Ya el pecado no reina en nuestros miembros. No. Bendito sea el nombre del Señor.
con la mirada, con las palabras, bendito, de acción, de muchísimas formas. Cualquiera puede pecar, pero el que peca y tiene el Espíritu Santo inmediatamente es confrontado por el Espíritu Santo y se arrepiente y se aparta de su pecado. El que no tiene el Espíritu Santo peca y sigue pecando y no siente la reprensión ni tampoco se aparta, sino que sigue pecando. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Por eso a los Efesios es importante esto que Pablo le dice en el capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. El apóstol Pablo le dice a ellos: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, capítulo 4, verso 30, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué significa esto, hermano? No contristes ¿a quién? Al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados. ¿Qué significa este sello? El apóstol Pablo dice que este sello es la arras de nuestra salvación. La palabra sello aquí significa arras, y la arras significa un adelanto. Es como cuando usted adquiere una propiedad y usted paga un adelanto por esa propiedad, pero ese adelanto certifica que ya hay un acuerdo hecho con usted, que hay un compromiso, que aunque venga otro comprador, ya esa propiedad le pertenece a usted porque hay un acuerdo hecho y firmado. De la única manera que usted puede desbaratar y deshacer ese acuerdo, cuando adoren al Señor, es si usted no cumple con la parte del acuerdo. Pero ya usted recuérdese que ya usted tiene un adelanto. A usted le dieron un adelanto ya. ¿Y cuál fue el adelanto que le dieron? Oh, me renovaron el espíritu. Y el espíritu inmundo salió de mí. Y ahora yo tengo un espíritu renovado. Ahora yo tengo un Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que fue restaurado, que es el Espíritu de Cristo en mí, entonces ahora tiene un propósito. Está en mí como un adelanto. Está en mí como un adelanto de lo que Cristo pagó, de lo que Cristo compró. Pero ahora es responsabilidad mía mantener ese adelanto. Es como cuando usted, aquí por ejemplo en nuestro país hay una ley, ¿verdad?, inmobiliaria, que es la ley de la primera vivienda. ¿Cuánto adoran al Señor? Que el que nunca ha tenido una vivienda, el que nunca ha tenido casa propia, cuando decide comprar una casa, ¿verdad?, el gobierno, el Estado le da un bono para que ese bono sirva como el pago del adelanto de esa vivienda. Pero el gobierno no es que se la va a pagar a usted. Ellos le dan a usted el adelanto. ¿Cuánto adoran al Señor? Usted es responsable de terminar de pagar esa vivienda. Y si usted no termina de pagarla, ¿qué pasa? El banco se la quita. ¿Cuánto adoran al Señor? Por eso el apóstol Pablo dice: no contristen al Espíritu Santo, con el cual ustedes fueron sellados, el cual ustedes recibieron
y de qué es lo que Dios tiene para ustedes reservado. Porque a través de ese espíritu renovado y santificado en ustedes, tienen la oportunidad de entender las cosas de Dios, de entender lo que Dios le promete, de entender lo que viene y de comprender lo que Dios ha reservado para los que le aman. Pero si usted no cumple con la parte del acuerdo y contritan ese adelanto que se le dio, ¿cuánto adoran al Señor? Entonces posiblemente el día de su redención usted tenga problemas. Por eso es importante que usted lea ese capítulo 4 de Efesios, porque si usted lo lee completo, usted se va a dar cuenta de todas las cosas que este capítulo dice que pueden conquistar al Espíritu Santo y que pueden hacer que usted contamine de nuevo ese Espíritu Santo que Cristo puso en usted, y darle la oportunidad entonces para que el espíritu inmundo que ya salió de usted y que anda por lugares desérticos y secos buscando dónde morar, entonces diga: yo voy para mi casa otra vez. Y cuando vuelve, si vaya encuentra esa casa, compadre, dice: bueno, déjame aprovechar, ahora voy a ir a buscar 7 peores que yo. Es para que tú no te vuelvas a parar más nunca. Es para que tu espíritu no vuelva a poder ser santificado nunca. Es para que tú seas destruido. Ese capítulo 4 del libro de Efesios, hermano, es algo maravilloso, porque nos enseña a nosotros, gloria al nombre del Señor, un listado de las cosas, aleluya, que usted y yo tenemos que hacer para que el Espíritu Santo no sea contristado. Dice, mire, le voy a leer un poquito nada más, del verso 22 en adelante. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojémonos del viejo hombre, porque está lleno de vicio y de malicia y de maldad y de diablura. Despojémonos del viejo hombre, aleluya. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovémonos como en el espíritu de nuestra mente, en el espíritu nuevo que recibimos, el Espíritu Santo que recibimos. Renovemos, dejemos que ese espíritu ahora nos enseñe cómo nos conviene. Y dice Pablo: y vistámonos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, aquí empieza la lista: desechando la mentira, hablemos verdad. Ya usted sabe que contrista el Espíritu Santo. Si usted habla mentira, cada uno con nuestro prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, dice Pablo, pero no peque. No deje que el sol se ponga sobre tu enojo. Si metiste la pata, si soltaste la lengua, si hablaste de más, no deje que el día se termine sin que antes tú pidas perdón y te arrepientas y le diga a quien ofendiste: perdóname que te fallé. Eso significa que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le dé lugar al diablo, porque él anda ahí acechando, loco, esperando la oportunidad para volver a entrar de nuevo. El que robaba, dice Pablo, ya no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga no solamente para cubrir sus necesidades, sino para que tenga que compartir también con el que padece necesidad. Que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Quítense de vosotros
vosotros, dice el 31, toda amargura, resentimiento, ¿verdad? Odio, enojo, ira, gritería, maledicencia y sobre todo toda malicia. Otra característica más bonita hay ahí. Porque todas estas cosas pueden hacer que el Espíritu Santo que Dios puso en usted, que Cristo puso en usted, por su fe, sea contaminado nuevamente. Y al ser contaminado le abra la puerta para que el espíritu inmundo que ya salió regrese nuevamente. Por eso tenemos que tener los ojos y los oídos bien abiertos. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra dice que en una ocasión Jesús iba con sus discípulos y llegaron a una de las ciudades de Samaria. Y Jesús los envió para que ellos, gloria al nombre del Señor, fueran a la ciudad y prepararse el lugar para ellos poder posar y entrar allí. Y dice que en esa ciudad los samaritanos le dijeron a Jesucristo que no, que ellos no lo querían allá. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y dice la palabra que dos de sus discípulos le dijeron: Señor, danos la orden para nosotros mandar como Elías que caiga fuego del cielo y que lo queme. ¿Cuánto adoren al Señor? Y dice la palabra que Jesucristo se volteó y los reprendió. Y le dijo: ese no es el espíritu mío. Ese que habló por la boca de ustedes no es el espíritu mío. Ese no es el Espíritu Santo. Porque yo, le dijo Jesús, no he venido para perder a la gente, sino para que la gente sea salva. Ustedes no saben de qué espíritu soy. Aleluya. Le dijo el Señor, los reprendió, hermano. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Cristo es un espíritu puro, es un espíritu transparente, es un espíritu recto, es un espíritu que ama, es un espíritu que perdona, es un espíritu que sobrelleva, es un espíritu que consuela, es un espíritu que no procura el mal de la gente, sino el bien. Por eso es que cuando usted tiene el Espíritu de Cristo en su vida, usted es una persona diferente. La gente lo mira a usted y lo ve como alguien anormal. Porque el que tiene el Espíritu de Cristo no es una persona normal. Para la gente no es normal. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrado a ser dirigido por el espíritu inmundo. ¿Y qué es lo que el espíritu inmundo dice? Oh, si te hacen una maldad, hazle otra peor. ¿Cuánto adoran al Señor? Si no te brindan amor, pues tú tampoco. ¿Cuánto adoran al Señor? Si hablan de ti, bueno, pues tú también sabes cosas de Él. Habla también. ¿Cuánto adoran al Señor? Aleluya. Si no te ayuda, pues tampoco tú le ayudes cuando te necesite. Ese es el espíritu inmundo. El espíritu de Cristo no es ese. El espíritu de Cristo dice: al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclame. Al que te hiera en la mejilla derecha, ponle también la izquierda. Al que te obligue a ir con él una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. ¿Se parece al espíritu inmundo al espíritu de Cristo? Oíste que fue dicho por el espíritu inmundo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, dice Cristo, amen
a sus enemigos y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Bendito sea el nombre del Señor. Para que sean verdaderamente hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Aleluya. El Espíritu de Cristo es un espíritu de bondad. Es un espíritu, bendito sea el nombre del Señor, que marca la diferencia. El apóstol Pablo le dijo a los Gálatas: hijitos míos, en el capítulo 4, verso 19, Pablo le dijo: yo estoy como una mujer embarazada. Aleluya. Yo estoy como una mujer embarazada, le dijo Pablo a los Gálatas, con dolores. Día tras día padezco los dolores en mi alma y en mi espíritu, y estoy como una mujer embarazada, pero no como cualquier mujer embarazada, no, como una mujer embarazada en las labores de parto. Y por ustedes sufro dolor día tras día. ¿Y por qué era el sufrimiento de Pablo? Dice: para que Cristo sea formado en nosotros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuál es el propósito del Espíritu de Cristo en nosotros? Que Cristo sea formado en nosotros. Por eso el Espíritu que recibimos es el Espíritu de Cristo. Porque el Espíritu de Cristo solamente busca, ¿sabe qué? Glorificar a Cristo. Glorificar a Cristo. Por eso la palabra dice que Cristo crecía. Y crecía en varias dimensiones. Crecía en estatura. Crecía en sabiduría. Y crecía en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Por qué Pablo sufre dolores para que Cristo sea formado en nosotros? Pues porque, como él le dijo a los efesios, lo que ustedes recibieron fue un adelanto. Fue la primera parte que ustedes recibieron. Por eso cuando Jesús sopló sobre los apóstoles, le dijo: reciban el Espíritu Santo. Pero después, cuando se iba, le dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que completen la obra y sean entonces revestidos del Espíritu Santo. Aleluya. Sean entonces revestidos del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Eso significa que usted tiene que seguir pagando las cuotas que usted necesita y echándole a la cuenta. ¿Para qué? Para que Cristo siga creciendo en usted hasta que sea formado completamente y hasta que el Espíritu Santo usted sea revestido totalmente, y que entonces usted pueda pararse y decir, como dijo Pablo: ya no vivo yo, ya lo que había de mí desapareció totalmente, ahora nada más es Cristo. Así que yo les invito, dijo Pablo, a que sean ustedes seguidores de Cristo, a que sean seguidores de mí, dijo Pablo. Oiga eso, seguidores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Porque el nivel que el apóstol Pablo había alcanzado ya en su relación y en su comunión con Cristo era tan semejante a la de Cristo, que él dijo: si ustedes alcanzan la
decir esto, que el sacrificio de Pablo fue mayor que el de Cristo, no. Sino que él, como un verdadero soldado, dice él mismo, acabó con éxito la carrera, mantuvo la fe, en ningún momento retrocedió, sino que su mirada estaba puesta en la meta y en el premio de su soberana vocación. Así que, amados hermanos, en esta mañana es importante que nosotros logremos entender que es necesario que el Espíritu de Cristo siga creciendo en nosotros, siga ocupando todo nuestro ser, hasta que alcancemos la medida del varón perfecto. Pablo dijo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, dijo Pablo, ciertamente, olvidando lo que ya dejé atrás, sigo hacia adelante, hacia la meta, avanzando. No podemos detenernos, ni tampoco retroceder. Tenemos que avanzar, aunque sea al pasito, pero avanzando, aunque sea poquito, pero avanzando, aunque sea difícil, pero avanzando, aunque sea caminando, pero avanzando, aunque sea de rodillas, pero avanzando, aunque sea de barriga, pero avanzando. Lo que no podemos es detenernos ni retroceder, porque si retrocediere, entonces no agradará mi alma. Y el mismo Jesucristo dijo, ninguno que después de haber puesto su mano sobre el arado mira atrás es digno de mí. Por eso no podemos retroceder, ni no podemos detener. Tenemos que seguir avanzando, aunque le duela al diablo, aunque le duela la carne, aunque el espíritu inmundo se extrañe, aunque se revele, aunque te quiera morder, contigo está el Espíritu Santo de Dios. Contigo están los ángeles del cielo. Contigo está el poderoso, el maravilloso Espíritu Santo para guiarte, para dirigirte, para guardarte, para cuidarte, para santificarte, para hacer que Cristo sea formado en tu vida. Padre, muchas gracias te doy, Señor, en esta mañana. Gracias por tu palabra y gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado. Permite, mi Dios eterno, que estas palabras, Señor, hayan lugar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Padre, que así como la lluvia que desciende de los cielos sobre la tierra y la hace germinar y dar fruto, que así también tu palabra, Señor, pueda producir en nuestros corazones y dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Ayúdanos, Señor eterno, a que Cristo sea formado completamente en todo nuestro ser, en toda nuestra manera de vivir, para que seamos verdaderamente tus discípulos y podamos ser testigos fieles de ti en esta tierra. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a pedir ahora al hermano